La galaxia había descartado durante mucho tiempo a la humanidad como una leyenda, un mero mito susurrado entre las historias de las razas mayores, contadas sobre una especie despiadada de un mundo olvidado, una raza tan obstinada que ni siquiera los dioses de la entropía pudieron romperlos. Ninguna evidencia de su existencia. No quedaba ningún mundo natal, ni ruinas, ni registros, solo mitos de una fuerza aterradora que una vez dio forma a las estrellas antes de desaparecer en la oscuridad durante. El Consejo Galáctico había gobernado sin oposición sus imperios, que se extendían por miles de mundos. Creían el pináculo de la civilización, sus flotas inigualables, su tecnología suprema. Pero cuando el dominio Drek lanzó su campaña de conquista tragando sistemas enteros en llamas, el poder del Consejo comenzó a agrietar a nadie. Nadie se atrevió a detener el sueño hasta que el cielo sobre Zantorra prime dividir una grieta diferente a todo lo visto antes, quemado a través del desgarro espacial. La realidad se separó de sus profundidades, emergiendo naves como ninguna otra que la galaxia haya tenido llamas. Sabe que no eran pulidos y elegantes como los de los Albari, ni vastos y orgánicas como las naves Colmena Zori. No, estas naves eran angulares, brutales y máquinas de guerra con cicatrices de batalla forjadas en el corazón de un invisible campo de batalla. Sus agujeros no llevaban insignias, sus armas crujían con un poder que no había sido presenciado en milenios. Y luego vino la transmisión, un solo mensaje, una voz profunda y resuelta hablando en un lenguaje pensado perdido. En el tiempo somos humanos y tenemos. Regresaron los Drek, burlándose del anuncio de que la humanidad era una historia de fantasmas destinada a asustar a los débiles. Creían que su propio poder era absoluto, así que dispararon el primer tiro, un buque de guerra. Drek desató sus lanzas de plasma, abrazando hacia el buque humano principal. La explosión debería haberse derretido a través de cualquier blindaje conocido, debería haber reducido las reliquias primitivas al polvo, pero la nave humana no flaqueó. Su armadura absorbió el impacto como un bestia, despertando del sueño, y luego tomó represalias. La volea de regreso no fue un rayo de energía elegante, ni una elegante muestra de superioridad tecnológica. Fue crudas ondas cinéticas de destrucción del tamaño de edificios que se mueven tan rápido que se queman a través del espacio. Mismo se estrelló contra los escudos de la flota Drek, destinados a resistir el poder del Consejo. Se rompió como un cristal. Los humanos no esperaron. Ellos avanzaron sus naves moviéndose con aterradora precisión, formando apretados movimientos practicados. No desperdiciaron un solo disparo. Lucharon con el frío, la eficiencia de una especie que había sobrevivido a lo imposible antes de la batalla. No duró mucho en Drek. Una vez imparable, se vieron aniquilados en pocas horas. Su poderosos buques insignia fueron reducidos a cáscaras flotantes por sus señores de la guerra, que habían aterrorizado a las estrellas durante siglos. Callaron, y luego, tan repentinamente como habían llegado, los humanos hablaron de nuevo. Esta galaxia nos olvidó. Borraste nuestra historia, susurraste, de nuestro fin. A pausa, estabas equivocado a través de las estrellas. Los imperios temblaron. La leyenda de la humanidad había regresado no como mito, sino como realidad, y la galaxia nunca volvería a ser el mismo. Las secuelas de la batalla por Zanara Prime enviaron ondas de choque a la galaxia. El dominio Drek. Una vez que una fuerza imparable había sido completamente aplastado, lo que estaba destinado a ser una conquista fácil se había convertido en una masacre. Su masacre. El Consejo Galáctico, observando desde sus torres de marfil, luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. Las leyendas hablaban de la humanidad como una especie brutal, pero caída. Uno que había ardido demasiado y se había consumido en sus propias guerras. Pero aquí estaban sus barcos. Rodeando por los restos, recogiendo a sus enemigos derrotados. Con un resfriado eficiencia,
Los humanos no habían venido por diplomacia, no habían llegado buscando aliados, o perdón por su larga ausencia, habían venido como conquistadores. El gran canciller Vexer del dominio Albari permaneció en silencio atónito a medida que los informes llegaban al gran salón del consejo. La batalla había durado solo las 4 horas. Había pasado la armada del Drey durante 1000 buques de guerra han erradicado. Incluso los imperios más poderosos del concilio nunca habían logrado un resultado tan rápido y decisivo. La sangre de Victory Vexer se enfrió mientras observaba la flota humana. En el mapa, sus naves de guerra formando un muro impenetrable en el espacio controlado por Drek, no saludó sin gestos diplomáticos. Solo un silencio inquietante como si estuvieran esperando algo. Hemos enviado una delegación. Uno de los consejeros, un señor de la cría Asari, raspó sus mandíbulas, hizo clic nerviosamente, una clara señal de malestar. Intentamos vexar dicho agarrelos. Bordes de la mesa ignoraron nuestros mensajes. Sin respuesta, sin amenazas, nada de ese silencio es peor que cualquier declaración de guerra. Un consejero reptiliano desde el sindicato de llamadas Zerith gruñó que vexar no estaba en desacuerdo porque era el arma de depredadores. Mientras tanto, en el puente de la retribución, ese almirante Elías Varos observó mientras su flota terminaba de barrer el campo de batalla, que los humanos no habían dejado nada rescatable para el enemigo. Lo que quedaba de la flota Drek ahora era poco más que flotar. DSH, los informes de bajas proyectados de Omen, designados por la IA del barco en las fuerzas Drek de la consola de mando, eliminaron el 98% de las bajas humanas. 0,4% Voz exhaló lentamente. Eso es demasiado fácil, murmuró Eyose. Suponía que eran los depredadores ápice de este sector. El capitán Ren Vázquez de pie. Su lado sonreían pensando que éramos un mito almirante. Las historias de fantasmas no suelen disparar de vuelta. Vos no estaba sonriendo. No entendían lo que todavía no nos enfrentamos, pero un timbre bajo resonó al otro lado del puente. La voz sintética de Menem rompió el silencio. Hemos interceptado comunicaciones del consejo. Ellos están observando. Ellos tienen miedo. Bueno, Varos dijo, déjalos tener miedo. Déjalos. Recuerde que sus ojos se oscurecieron cuando se volvió hacia la ventana panorámica mirando hacia el vacío donde yacen los mayores imperios del Consejo. Prepara la flota el comandado. Recién estamos comenzando por primera vez en la historia registrada. El Consejo Galáctico estaba paralizado por el temor de que los humanos hubieran reaparecido como espectros del abismo, sus naves de guerra atravesando la armada de los dominios Drek, con una eficiencia que desafiaba la lógica. Pero no era solo su potencia de fuego. Eso aterrorizó al Consejo. Fue su silencio. No se jacta, no hay amenazas, no ultimátums. Solo la silenciosa destrucción metódica de cualquiera que se interpusiera en su camino en la capital mundial del Consejo. Zor-El Alto Canciller Vexer convocó una cumbre de emergencia en el gran salón, por lo general un lugar de política calculada y diplomacia silenciosa. Ahora estaba lleno de susurros de pavor. Cada imperio había enviado un representante, incluso el enjambre Sari, notorio por su desdén hacia el Consejo, se había unido a la reunión. Una proyección holográfica masiva que se mostraba los últimos informes de que los humanos no se habían detenido en la armada Drek, eran desmantelando sistemáticamente el imperio de los dominios estación por estación, mundo por mundo. Los Drek alguna vez temieron que los conquistadores brutales ahora fueran poco más que presa. Esta es una crisis diferente a cualquier otra. Vexer dijo que sus ojos plateados escaneaban. Ellos humanos ya no son mitos, son reales, y lo son avanzando. Un general Zerith Kal hizo clic con sus garras contra la piedra. Mesa. ¿Han hecho algún intento de comunicar? Una pausa tensa seguida ante uno de los enviados del Yelvi, un diplomático de piel azul oscuro,
llamado Kale. Ferris sacudió su cabeza. Nada. Ellos no negocian. Ellos no responden. Ellos solo actuar como una madre de cría. Shari soltó un crujido agudo. Entonces no son diferentes de los Drek. Debemos unirlos y exterminarlos antes de que se conviertan. La mandíbula imparable de Vexara apretó. Cuán arrogante había sido el Sari siempre. Creyeron en la fuerza bruta, pero incluso ellos deberían haber reconocido la inutilidad de tal plan. Malinterpreta. Ella dijo que no nos enfrentamos a un enjambre sin sentido, o al señor de la guerra, la ambición. Nos enfrentamos a algo completamente diferente. La habitación se quedó en silencio, mientras ella señaló al siguiente informe que la pantalla holográfica cambió revelando imágenes granuladas de una transmisión humana capturada. Había sido interceptada desde una nave humana. Una de las pocas piezas de Intel habían logrado obtener una voz profunda y calmada que llenaba el cámara. No buscamos la guerra, pero no seremos olvidados. Entonces, la pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando un planeta que los humanos habían tomado recientemente del Drek, en lugar de la masacre masiva esperada. Algo mucho más escalofriante se estaba desarrollando. Los humanos estaban reconstruyendo fábricas. Rugieron la vida bajo su control. Las defensas orbitales se estaban reconstruyendo. Incluso la población local, muchos de los cuales habían sido subyugados por los Drek, quedó atrás. Ileso. ¿Qué les murmuró mirando la imagen con incredulidad? Este no es el trabajo de conquistadores. Esta es la obra de un imperio. Vexar terminó. Una especie que nunca murió. Una especie que está reclamando lo que perdió. La realización se instaló sobre el Consejo como un sudario que los humanos no habían tenido devueltos por venganza. Habían vuelto a gobernar mucho más allá de las cámaras del Consejo. A bordo del UHS Retribution, el almirante Elias Voss observó cómo el planeta de abajo, una vez la fortaleza Drek, quedó bajo control humano. Sus oficiales trabajaron de manera eficiente. SUS movimientos precisan sus rostros endurecidos con el conocimiento de que estaban llevando a cabo algo mucho mayor que una simple campaña. Este era su legado. La galaxia había dejado a un lado a la humanidad, borrada su historia, y siguió adelante. Ese error no se repetiría. Una campanada suave de la consola rompió sus pensamientos. La flota había interceptado otra transmisión del Consejo. Esta era urgente. Una solicitud de conversaciones de paz. Varos exhaló lentamente, una sonrisa sombría tocando sus labios. «Finalmente entienden», murmuró él. Capitán Vázquez levantó una ceja. «¿Qué hacemos ahora, almirante?» Negociar. Voss se volvió para mirar a sus oficiales. Su voz firme aún no. Él miró hacia atrás, a la ventana panorámica, donde el resto de la flota alzaba sus armas relucientes. En el frío vacío primero dijo que les hiciéramos recordar quiénes somos del Consejo Galáctico. El mensaje solicitando conversaciones de paz había quedado sin respuesta. Pasaron días, y luego semanas. El silencio fue todo lo que recibieron a cambio. Pero los humanos no golpearon. Lo hicieron. No invadieron los mundos del concilio ni exigieron que simplemente continuaran con su desmantelamiento metódico del dominio Drek, tomando sistema tras sistema con eficiencia brutal. Los Drek, que una vez aterrorizaron a las estrellas, ahora corrían dispersándose como insectos ante un fuego que se aproxima. No fue una guerra, fue una erradicación. El Consejo nunca había visto nada parecido. Las guerras en el pasado siempre se habían prolongado, los asuntos alimentados por política, alianzas frágiles y luchas por los recursos. Sin embargo, los humanos lucharon de manera diferente. No hubo asedios prolongados, ni medias tintas. Cada batalla fue rápido, decisivo. Avanzaron como una fuerza de la naturaleza imparable. La inevitable molestia de la alta canciller del Consejo Ari podía sentir el peso de la historia presionándola,
mientras ella revisé los últimos informes de mundos controlados por Drek tomados. 42 buques de guerra, Drek destruyó 2. 136 pérdidas de flota humana mínimas. Y ahora, algo aún más aterrador, el mundo natal de Drek, Carvo-6, estaba bajo asedio a los humanos. Les había llevado menos de un mes hacer lo que todo el Consejo no había logrado en siglos. Los están ejecutando. Arroti, señor de la cría, silbado desde el otro lado la cámara del Consejo. Sus mandíbulas se crisparon inquietas. Cada señor de la guerra. Drek, todos los oficiales fueron eliminados sin juicio y, sin embargo, Kael Ceres, el diplomático, murmuró que no dañan a los civiles, que no saquean la sala. Calló cuando se dio cuenta de que los humanos no eran conquistadores en el sentido tradicional, eran algo mucho peor. Estaban borrando a un enemigo de la historia. El general Zaral gruñó. Si podían hacer esto para el Drek, que podrían hacernos a cualquiera de nosotros. Entonces quizás Vexer dijo lentamente que debería dejar de pensar en ellos como una amenaza y comenzar a pensar en ellos como algo más. El Consejo recurrió a su confusión evidente en sus expresiones. Ella inhaló bruscamente y luego la hizo decisión. Iré a ellos yo mismo. Un murmullo silencioso llenó el cámara. ¿Irías a ellos, el representante? Zori escupió a los monstruos que ignoró todos los intentos de diplomacia. No son monstruos. Vexar dijo que ellos somos sobrevivientes, y si no los entendemos todos caeremos ante ellos a bordo del UHS Retribution. El almirante Elías Voss se paró en el puente con las manos abrazado a la espalda mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla en Carvo. Seiste Drekel. Mundo hogareño ardía debajo de ellos. Sus otrora poderosas defensas se desmoronaban. Negaron a rendirse, por lo que los humanos les habían dado la extinción. Mientras sus oficiales monitoreaban la fase final del asalto. Una nueva señal apareció en las comunicaciones. El almirante Capitán Vázquez dijo, ojos ampliando. Recibimos una transmisión directa. Vos frunció el ceño de resistencia. No, Vázquez tragó. Es del Consejo Galáctico. Y no es solo otra solicitud que Vos se volvió para enfrentarlo por completo. Están enviando un enviado An. El silencio llenó el puente. Los humanos habían ignorado todos los intentos de diplomacia hasta el momento, pero ahora el Consejo estaba desesperado. Han lo suficiente como para enviar a alguien directamente a exhalar lentamente. Considerando las implicaciones, finalmente asintió de Shalasvanir. Dijo que su mirada se desvió hacia atrás en el mundo moribundo de abajo. Pero no encontrarán la misma galaxia que dejaron detrás del enviado del Consejo Galáctico. Llegó bajo una fuerte escolta un solitario nave diplomática, adornada con el sello del Consejo. Salió del hiperespacio. Cerca la flota humana era una embarcación elegante, diseñada no para la guerra, sino por la paz. Se desplazó cautelosamente a través del vacío empequeñecido por los inmensos buques de guerra de la Retribución de la UHS y su armada. Dentro del alto canciller Vexer se sentó rígido en su silla, sus dedos apretándose alrededor de los reposabrazos. Esto fue una locura suicidio, que algunos habían llamado ningún extraterrestre, se había presentado ante un humano en la historia conocida, que no fuera diplomático. O importa en la guerra. Y, sin embargo, aquí estaba ella. Los humanos no dispararon contra su nave, no reconocieron su llegada con hostilidad, sino una sola transmisión crujió a través de la secuencia de acoplamiento de comunicaciones autorizada. Puede proceda. La voz era fría, calculada como la de un guerrero. Voz Vexar segundo al mando. Una Elari de piel plateada llamada Relan cambió inquietos a su lado. Deberíamos estar preparados para una emboscada si nos quisieran. Ertos. No habríamos llegado tan lejos. Ella respondió que el proceso de acoplamiento era sin costuras, casi demasiado preciso. Cuando el barco se enganchó en el barco humano,
Con un silbido de la descompresión, señaló la apertura de la esclusa de aire. Luego aparecieron los humanos. Un escuadrón de soldados vestidos con cascos de armadura negros y grises, ocultando sus rostros movidos con perfecta disciplina. Sus armas estaban a su lado, pero Vixory podía sentir la tensión en el aire en guerreros, endurecidos, eficientes y listos para matar en cualquier momento. En el centro estaba un hombre que ella conocía solo por reputación, almirante Elias Vero. Su presidio era como la gravedad misma, una fuerza invisible presionando sobre la habitación. Su uniforme, aburrido, sin metales, sin exhibición, ostantes de rango, solo una sola insignia sobre su hombro, el sello de los sistemas humanos unidos, su mirada fija en la de Ellan, evaluando el frío ilegible. Luig, le pediste un reuniéndonos. Aquí estamos. Su voz carecía de calidez, no era acogedora, ni abiertamente hostil. Simplemente fue Vexar inhalado bruscamente y pisado adelante. Soy el alto canciller Vexar, en representación del Consejo Galáctico. Vos no. Parpadeó. Sé quién eres. Su garganta apretada, negociando con otros imperios. Siempre había habido un delicado equilibrio de persuasión, de encanto. Hay palabras cuidadosamente medidas, pero algo le dijo que nada de eso funcionaría. Aquí entonces sabes por qué. Benbaro, estudió ella por un momento, antes de girar bruscamente. Camina conmigo. Ella dudó solo brevemente antes siguiéndola, mientras se movían por los pasillos de retribuciones. Vexar la acogió a alrededores. Todo era práctico, eficiente, nada desperdiciado en estética. Estos no eran barcos diseñados para la comodidad, eran instrumentos de guerra. No respondiste a nuestros premensajes anteriores. Ella dijo cuidadosamente que no tenías nada que ofrecer. Veros respondió sin mirarla. Estábamos ocupados, acabando con una especie entera a la que ella disparó. Al volver Veros, finalmente dejó de dirigir su aguda mirada hacia ella. Ya estaban muertos. Dijo que simplemente no lo sabían. Pero Vexar Breath se enganchó. No había regodeándose. En su voz, sin arrogancia, solo una simple certeza aterradora. Ella tragó saliva con fuerza, y lo que sucede después de que el Drek se haya ido. Reanudó la caminata que depende de lo que finalmente se volvió para mirarla completamente, sus ojos azules, como hielo, sobre sí. El resto de ustedes cometen los mismos errores que ellos. El significado estaba claro, que tenía Drek. Intentaron conquistar el dominio de la humanidad, y habían sido borrados por ello. El concilio siempre se habían creído por encima de conflictos tan crudos, por encima de guerras de aniquilación. Pero mientras Vexar miraba fijamente a los ojos del hombre que dirigía la regreso, ella entendió la verdad. Este no era un imperio construido sobre la diplomacia o política. Este era un imperio construido sobre la venganza, y la galaxia tenía cada razón para temer. Vexar había negociado con señores de la guerra, emperadores y tiranos, pero nunca se había presentado ante alguien como el almirante Elias Vero. Los humanos eran, a diferencia de cualquier especie que había encontrado, no solo por su tecnología o su precisión militar, sino por la forma en que se movían. Cada paso se calculaba, cada acción medida. Se portaban como fantasmas que habían vuelto a rondar los varos vivos. La llevaron a una cámara con poca luz y desprovista de elementos innecesarios. De decoración. Una sola mesa se sentó en el centro, rodeada de sillas utilitarias. Pantallas tácticas parpadeaban a lo largo de las paredes, representando movimientos de la flota en tiempo real. El dominio Drek, una vez una de las mayores fuerzas militares de la galaxia, estaba siendo aplastado en tiempo real ante sus mismos ojos. Vos señaló hacia una silla sentada. Vexar dudó antes, bajándose al asiento. Vos permaneció de pie. Viniste aquí a hablar. Él dijo que hablaras. Ella exhaló los deseos del Consejo Galáctico.
de abrir negociaciones con la humanidad sobre cuál era su voz ilegible. ¿No te importaban las negociaciones cuando nos borraste de tu historia, Vexer? Se estremeció el consejo. Había durante mucho tiempo trató a la humanidad como un mito, una civilización muerta, una historia para asustar a los jóvenes. Los diplomáticos a la obediencia nunca provocan una guerra, o no puedes ganar. El dicho se había ido. Terminarás como los humanos. Ahora los fantasmas habían regresado para saldar la deuda. Y no negaré lo que ha hecho el consejo. Ella dijo cuidadosamente. Pero no borramos a la humanidad de la malicia. Desapareciste en ruinas sin restos, sin transmisiones. Asumimos que asumiste. Veros equivocados interrumpió. Sus ojos ardían fríos. Nunca nos fuimos. Estábamos viendo correr un escalofrío por su columna vertebral. Vexer se compuso a sí misma. Si estabas mirando, entonces sabes que el Counil no es tu enemigo. Los Drek eran una amenaza para todos nosotros. Invadieron esclavizados, Jai destruidos sin piedad, y sin embargo, les permitiste que ella no tuviera respuesta a eso. Veros finalmente se sentó apoyando las manos en él. Mesa, dime, gran canciller, ¿por qué estás realmente aquí? Vixari tardó un poco aliento, porque el consejo teme lo que suceda después de que los Drek se hayan ido. El silencio se extendió. Entre los inteligentes, murmuraron por una vez. Sí, un poco. Así que vamos a hablar de la verdad. Tu consejo no quiere la paz. Quiere contenernos para evitar que la humanidad haga lo que quiere. Punto. Ese y Emper estaba destinado a hacer, y que es exactamente lo que ella preguntó. Vos conoció su mirada. Recupera. Lo nuestro. Un peso frío se instaló en ella. Pecho. ¿Crees que la galaxia te pertenece? Sus labios se encresparon. Un número pequeño. Pero sé lo que nos robaron, y nunca dejaremos que suceda. Punto de nuevo. Vixari apretó los puños debajo de la mesa, que esperaba que tuviera una razón para diplomacia. En cambio, había encontrado algo peor que un enemigo. Había encontrado una civilización con un profundo rencor. Punto. Es suficiente para sacudir las estrellas. Si la humanidad hubiera regresado, entonces la guerra era inevitable, y el consejo no tenía idea de cómo detenerlo. El silencio en la cámara fue sofocante. Vexar nunca se había sentido tan indefenso en una negociación antes de cada. El imperio en el Consejo Galáctico tenía sus debilidades: orgullo, codicia, desesperación por recursos que había pasado su carrera aprendiendo a explotar esos defectos, doblegando civilizaciones enteras a su voluntad a través de la diplomacia. Pero los humanos no necesitaban nada por lo que no estuvieran desesperados. Rutas comerciales, combustible o alianzas habían llegado del vacío con sus flotas totalmente abastecido, sus ejércitos disciplinado, sus metas singular. Ellos ya eran una fuerza preparados para tomar lo que quisieran, y eso los convirtió en la civilización más peligrosa que tuvo la galaxia alguna vez visto. El almirante Varos la estudió, sus penetrantes ojos azules, sin traicionar ninguna emoción. Ellos humanos no eran meramente vengativos, eran pacientes. Habían esperado en la sombra siglos. Vexar tomó un respiro tranquilizador, que es exactamente lo que la humanidad quiere, que el almirante Veros exhale lentamente como si considerara si valía la pena respondiendo. Queremos que se acelere el pulso. Vexar, de la justicia. Justicia, una vaga palabra peligrosa. Ella se inclinó hacia adelante. Los Drek son casi erradicados. Has desmantelado su imperio, destruido sus flotas y tomado su mundo natal. Si se tratara de justicia, debería haber terminado. Veros inclinó ligeramente la cabeza, la insinuación de una sonrisa tirando de sus labios. ¿Crees que esto termina con él? Sueño su sangre. Se volvió hielo. Varos continuó. Ellos eran solo el comienzo, los únicos lo suficientemente tonto como para atacar primero. Pero el resto de ustedes, los que se quedaron parados,
y observaron a los que dejaron que sucediera. Él apoyado en tu próximo aliento, Bexar atrapado en ella garganta. La humanidad fue traicionada. Faraón dijo que su voz era mesurada pero fría, que teníamos aliados amigos. Construimos un imperio. Una vez que abarcó las estrellas y cuando ella guerra llegó, cuando más necesitábamos ayuda el consejo, nos abandonó mente, irritante corrió, había leído los registros antiguos, los relatos contradictorios de la supuesta caída de la humanidad. Algunos habían afirmado que los humanos se destruyeron a sí mismos en la guerra. Otros dijeron que su mundo natal fue consumido por una fuerza desconocida. Pero Norcord habló de una alianza, de una traición. Vos continuó, con su voz pesada con el peso de la historia. Cuando la guerra llegó a nuestras puertas, enviamos llamadas de socorro. Por favor. Por ayuda luchamos solos, morimos solos. Bexar tragado duro, que fue hace siglos la expresión de vos, no cambió, y sin embargo, aquí estamos. El significado estaba claro. Los humanos nunca olvidan. Una fría realización se apoderó de ella. No solo quieres justicia, quieres retribución. Varos no lo negó en cambio. Simplemente dijo que nos aseguraremos de que ninguna especie vuelva a olvidar a la humanidad una vez más. En un pesado silencio llenó la cámara. Vixor y había venido aquí con la esperanza de encontrar algo en común tierra. Pero ahora ella vio la verdad. Esto no se trataba solo de venganza ni siquiera se trataba de la guerra. La humanidad estaba reclamando su lugar en la galaxia y el Consejo tenía dos opciones: doblar la rodilla o dejarse llevar. Su voz era apenas por encima de un susurro. Lo que sucede ahora. Vos estaba de pie ahora, miró hacia la pantalla hueca, donde las flotas humanas ya se estaban moviendo hacia nuevos sistemas. Ahora decides si quieres sobrevivir al nuevo orden o ser parte del .las ruinas que dejamos atrás. Bexar nunca había temido nada en su vida. Hasta ahora Bexar siempre se había considerado una maestra de la diplomacia, pero por primera vez en algún momento de su vida se sintió como una novicia parada ante algo que no podía negociar con el almirante. Vos y Shula, gente no operaba como las otras civilizaciones del concilio. No buscaban recursos de maniobra política. No suplicaron reconocimiento, ni pidieron un asiento en la mesa. Estaban aquí para tomar lo que tenían. La fría certeza en la voz de Vos le envió un escalofrío. Huesos malinterpretas. Almirante, ella dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras como un cirujano manejando una cuchilla. El consejo actual no es el que te abandonó. Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores para forjar una nueva relación con la humanidad. Varos exhaló bruscamente, casi divirtió. Una relación como la que tuviste con el sueño. Su aliento atrapó a el punto. S.A.B. que sabía la verdad. El consejo había permitido a los Drek expandir su guerra máquina sin control. Se habían hecho de la vista gorda cuando el Dread esclavizó a las razas que solo habían actuado una vez que el Drek se volvió demasiado poderoso para controlar ella. Había asumido que nadie desafiaría la hipocresía del concilio. Pero la humanidad no lo había hecho. Han olvidado que su consejo se basa en la conveniencia, no en la justicia, dijo Veros. El tono no estaba enojado ni tenía ningún peso teatral. Era solo una simple declaración. De hecho, toleraste a los Drek hasta que se convirtieron en una amenaza para ti. Nos borraste de la historia, porque era más fácil que reconocer tu fracaso. Vexer apretó la mandíbula luchando por mantener la compostura, que no significa guerra, es la solo camino hacia adelante. Vos la miró durante un largo momento, y luego se volvió hacia el hueco. Pantalla, tocando los controles. La imagen se movió revelando un mapa estratégico de la galaxia. Las zonas rojas marcaban los territorios Drek, que ya habían caído en azul iconos. Las flotas humanas ahora aparecían en sistemas que alguna vez
se pensaron inalcanzables expandiendo. Avanzando, dime, gran canciller, dijo, aún mirando el mapa, ¿sabes qué le pasó a la Tierra Vexar? ¿Dudó? No, vos finalmente la miró, su expresión ilegible. Nosotros tampoco. La admisión envió un escalofrío a través de ella. Nuestro mundo natal se perdió. Él continuó sin destruido, no borrado de la existencia. Perdido, mente irritante, corrió, que no debería ser posible ningún planeta, especialmente uno tan importante como la cuna de la humanidad. Podría simplemente desaparecer. Varos inclinó hacia adelante su voz, cayendo en un silencio intensidad. Buscamos durante siglos entre las ruinas de nuestras antiguas colonias, entre los restos de una civilización. Nunca debería haber caído. Pero la Tierra se fue, sin registros, sin coordenada, sin trace. Siguió un silencio agudo, y luego vos pronunció las palabras que molestaron a Harry. La sangre corre fría, y creemos que el Consejo tuvo algo que ver, con su aliento enganchado. Eso es imposible. Nosotros no conoces tu propia historia, canciller. Veros interrumpió su mirada penetrante. Pero cavamos a través de las ruinas archivos que creías perdidos. Alguien eliminó la Tierra del registro galáctico. Alguien se aseguró de que nunca pudiéramos regresar. Inicio Vexer. Sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Esto era más grande que una simple guerra por el poder. Los humanos no solo estaban reclamando su imperio, estaban buscando la verdad. Y cuando encontré que nada en la galaxia estaría a salvo, ella exhaló temblorosamente. Si el Consejo estuvo involucrado en la desaparición de la Tierra, juró tú, descubriré la verdad. Vos la estudiaste por un largo momento. Entonces, por primera vez, sonrió con una pequeña sonrisa peligrosa y sabedora. ¿Qué intentarás?, dijo, que luego se quedó asintiendo con la cabeza hacia la puerta. Hemos terminado aquí. Puedes volver tu consejo y diles lo mismo que le hemos dicho a todos los demás imperios que se interpusieron en nuestro camino. Vexar tragó. Tiroy, ¿qué es lo que la expresión de voz se volvió de acero? La humanidad ha vuelto y no estamos pidiendo permiso. Viri dejó la retribución con el peso de una enterocivilización presionando sobre sus hombros. En el momento en que regresó a su nave diplomática, pudo siente los ojos de su tripulación en ella, esperando respuestas, esperando buenas noticias. Ella no tenía ninguna. Alta canciller, Relan, su segundo en comando, se acercó a ella con cautela. ¿Qué dijeron? Vixari se sentó, frotando lentamente sus sienes. Todo lo que temíamos, y lo peor que tenía, fui a negociar la paz. Pero la paz nunca había sido una opción. Los humanos no estaban interesados en tratados, alianzas o restaurar el equilibrio de la galaxia. Querían justicia, querían venganza. Y lo más aterrador de todo lo que querían era la verdad. Ella recurrió a Ren para ponerse en contacto con él. El Consejo convoca una sesión de emergencia. Ahora que la Cámara del Consejo estaba en caos, en el momento en que su imagen parpadeó en la cuadrícula hueca, aceptaron pararse. ¿Están abiertos a negociaciones? ¿Se puede razonar con ellos? Vexar apretó los puños. Los humanos no están aquí para negociar. La Cámara explotó en murmullos frenéticos. Algunos de los miembros del Consejo todavía se habían aferrado a la creencia de que todo esto era algo elaborado. A.F. Ermar, que la humanidad podría ser comprada, amenazada o persuadida a la sumisión. Estaban equivocados. El Drey está acabado, Vexar continuó. Su imperio se ha ido, sus flotas destrozadas. Los humanos acabarán con lo que quede de ellos en las próximas semanas. Una madre de cría, Shari, hizo clic en ella, mandíbulas ansiosamente. Y luego, lo que Vexar respiró lentamente. Luego vienen a buscar nosotros. La habitación se quedó en silencio imposible. Gruñó un señor de la guerra. Zerazcal, que tenemos no cometió crímenes contra ellos. Beary volvió su mirada aguda hacia él. Te opusiste contra
¿Los Drek cuando se expandieron? El señor de la guerra dudó. ¿Te opusiste? Levante una sola garra para detenerlos. ¿Alguno de nosotros se cayó? La respuesta fue: claro que no entiendes. Beary dijo su voz apenas por encima de un susurro. El screen que dejamos morir a su gente. Piensan que los borramos de la historia y ahora están destrozando esta galaxia.com o una fuerza de la naturaleza, porque nunca dejarán que eso vuelva a suceder. Un diplomático nervioso del Elaridominion dudó si no podían ser razonados. Con entonces debemos prepararnos para la guerra, la disputa de la madre de cría. Sari contra ellos. ¿Viste lo que le hicieron a los Drek? Ninguna especie en este consejo tiene la fuerza de la flota para igualarlos. Ese señor de la guerra golpeó con el puño con garras sobre la mesa y luego unimos un consejo combinado. La fuerza podría. Lo que Vieri rompió, retrasarlos, ralentizarlos. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos plateados, ardiendo. Los humanos no pelean guerras como nosotros. Ellos no conquistan territorios, no buscan recursos, no juegan a la política. Juegos. Dejó que sus palabras calaran antes de dar el golpe final. Luchan por ganar y no lo hacen. Detente hasta que sus enemigos sean polvo. Un pesado silencio siguió. Haya realización. Finalmente se estaba sentando en que esto ya no era una cuestión de política o estrategia. La galaxia tenía una opción: sobrevivir bajo la sombra de la humanidad, regresar, o ser borrado lejos de la desesperación del Consejo de Liberaciones. El almirante Elías Varo se paró en el puente de la retribución mirando la fría extensión de espacio. ¿Cómo lo tomó el canciller? El capitán Vázquez preguntó a su lado. Vos sonrió un poco, exactamente como se esperaba. Se volvió hacia el mapa hueco. Ante él, el dominio Drey estaba colapsando. Pero eso era solo el comenzando. Tenemos nuestros próximos objetivos. Murmuró que los Ien de la Alianza son frágiles. Sus flotas están desorganizadas. O tienen idea de cómo luchar contra lo que viene. Vázquez exhaló que pronto será demasiado tarde para ellos. Veros respondió que vio como el siguiente grupo de flotas humanas activaba sus secuencias de saltos, preparándose para expandirse más profundamente en el espacio del Consejo. Déjelos entrar en pánico. Pensó en dejarlos luchar para formar coaliciones, para preparar sus defensas. No importaría porque la humanidad había regresado, y esta vez estaban tomando todo lo que el Consejo Galáctico se estaba desmoronando en los días posteriores. A High Chancellor Bexar regreso. El miedo se extendió como un incendio forestal. Imperios que alguna vez gobernaron ellas estrellas con una confianza inquebrantable, ahora estaban paralizadas, luchando por tener sentido de la realidad imposible ante ellos. La humanidad no solo había regresado, sino que ganar los Drek se había ido por completo y erradicó por completo su mundo natal. Carvo 6 había sido bombardeado desde la órbita. Sus últimos señores de la guerra ejecutaron sus flotas cazadas hasta la extinción. Ni siquiera el infame enjambre Zori, por su crueldad, había existido. Nunca aniquiló a toda una especie de manera tan eficiente. Y ahora los humanos estaban avanzando más profundamente en la flota espacial del Consejo. Por flota, sistema por sistema. Ellos se expandieron con terror si tenían un propósito, pero no eran conquistadores sin sentido. No estaban masacrando civiles. No estaban esclavizando a los débiles. No, lo estaban haciendo algo mucho peor. Estaban reescribiendo el equilibrio de poder en el mismo. Bexar se paró en el corazón de la cámara del Consejo, observando cómo se desarrollaba el caos a su alrededor. Su mitad de nuestros miembros están considerando rendirse, silbó un enfurecido general. Están abandonando sus colonias, evacuando sistemas enteros. Los humanos están absorbiendo estos mundos.
Sin resistencia, un almirante zaral agregó su cara escamada sombría. No fuerzas de ocupación, no crímenes de guerra. Solo asimilación, manos irritantes temblaron. Están construyendo algo que los humanos no estaban destruyendo civilizaciones. Los estaban reclutando ya múltiples. Los planetas se habían unido voluntariamente a los sistemas humanos unidos. ¿Por qué? Porque a diferencia de El Condado, los humanos habían demostrado que podían protegerlos. El Drek había aterrorizado a las Estralasder en siglos, y el Concilio no había hecho nada. La humanidad los había borrado en Unmis para muchos. Esa era toda la prueba de que necesitaban un nuevo poder. Estaba surgiendo uno construido sobre la retribución, sobre la justicia, sobre la promesa de que nunca más los débiles sufrir a manos de los fuertes, y la gente estaba eligiendo apoyar humanidad a bordo de la retribución UHS. El almirante Varos observó mientras otro consejo, el mundo bajó sus defensas. El gobernador planetario, una Elari de aspecto nervioso, apareció en la pantalla hueca. Su voz vaciló: nos rendimos, nuestra gente lo hace. No deseo resistirte. Veros asintió. Entonces no tendrás para que, con un solo comando, las naves humanas comenzaran a aterrizar en la superficie, no con armas tiradas, pero con suministro, ingenieros y personal médico. Otro mundo. Otro sistema, reclamó sin disparar un tiro Vázquez. Exhaló. A la 2 se rinden, más rápido de lo esperado. Nunca fueron leales al Consejo. Vos respondió que le tenían miedo al Consejo. Vázquez sonrió. Y ahora nos tienen miedo. Vos sacudió su número de cabeza. Ahora confían en nosotros. Esa fue la diferencia. El Consejo había gobernado a través de la burocracia, a través de la política, a través de promesas vacías de paz. La humanidad gobernó a través de la acción, a través de la certeza. No negociaron con tiranos, terminaron con ellos y con la galaxia. Estaba empezando a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, la humanidad no era la amenaza. Tal vez ellos fueron la solución. De vuelta en la sala del Consejo, Vixory escuchó la frenética debates. Su influencia está creciendo demasiado rápido. Ya han absorbido 5 sistemas independientes sin lucha. Esto es peor que una invasión. Esto es conversión. El corazón del vicario latía con fuerza. Los viejos poderes estaban perdiendo el control. La autoridad del Consejo se estaba desmoronando. Y ella sabía la verdad que nadie quería admitir. Solo quedaban 2 opciones: luchar y ser destruido, o arrodillarse. Sobrevivir. Cerró los ojos, dándose cuenta de lo que había que hacer. Cuando le habló, voz era tranquila pero firme. Necesitamos abrir negociaciones reales con la humanidad. No de la galaxia, pero como sobrevivientes que buscaban un lugar en su nuevo orden. La cámara explotó con protestas, pero en el fondo todos los líderes presentes sabían lo mismo. La guerra había terminado antes de que siquiera hubiera comenzado. La humanidad ya lo había hecho. Ganó el Consejo Galáctico, fracturado bajo el peso de sus propios imperios del miedo, que habían gobernado durante milenios. Se encontraron irrelevantes ante el implacable avance de la humanidad, al que algunos trataron de resistirse enviando a sus flotas a batallas condenadas, pero solo aceleró su caída. Otros entregaron a sus líderes, desapareciendo en la oscuridad, mientras sus mundos eran absorbidos silenciosamente por los Estados Unidos. Human Systems y algunos, como el alto canciller Bexar, eligieron un camino diferente. Se paró en el puente de la retribución de la UHS mirando fijamente a la vasta armada de buques de guerra humanos que se extendían hacia él. Almirante vacío. Varos permaneció junto a ella en silencio. Ilegible. Ella había luchado contra este momento durante todo el tiempo que pudo. Había tratado de convencerse a sí misma de que el Consejo podría sobrevivir, que la diplomacia podría prevalecer, pero la humanidad nunca había estado aquí para negociar. Habían venido a reclamar lo que era suyo.
¿Por qué me dejaste vivir? Ella preguntó finalmente. Vos exhaló su mirada fija en las estrellas. Porque no queremos un cementerio. Él dijo que queremos un futuro. Ella se volvió hacia él, buscando su rostro engaño. Ella no encontró nada. La humanidad podría haber quemado la galaxia. Borró todas las especies que habían, los traicionó de la existencia, pero en cambio habían hecho algo mucho peor que ellos. Había cambiado todo durante siglos. El concilio había gobernado a través de la política y engaño. Ahora que el sistema se había ido en su lugar, estaba un imperio forjado en la guerra, uno que había esperado en las sombras a que volviera a surgir su momento, y ahora que había llegado el momento, Vieri tomó un profundo aliento. ¿Y lo que sucede ahora, vos? Finalmente la miró, su expresión ilegible. Ahora dijo que ahora construimos la era del concilio galáctico. Había terminado. La era de la humanidad había comenzado y las estrellas nunca volverían a ser las mismas.